Muchos hombres y mujeres viven sin darse cuenta del impuesto silencioso que pagan a su ambición cada día. Caminan por la vida convencidos de que hablar de sus grandes planes crea rendición de cuentas, de que su energía es ilimitada y su resultado está decidido por la cantidad de personas que validan sus intenciones. Pero lo que no comprenden es que su verdadero potencial relacionado con el logro masivo no se revela en público, en los grandes anuncios o en la búsqueda constante de aplausos, sino en los momentos profundos en que eligen la disciplina del silencio y la precisión de la ejecución. Es un error universal que he visto destruir más carreras y más potenciales que cualquier otro factor externo. La necesidad de justificar o de buscar el reconocimiento temprano es un vampiro energético que chupa la vida de sus grandes proyectos antes de que estos siquiera puedan empezar a respirar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que cada individuo posee dentro de sí la capacidad de concentración inquebrantable, una fuerza de enfoque que solo se activa cuando el ruido externo y la necesidad de validación se detienen por completo. He trabajado con líderes mundiales, empresarios de éxito y millones de personas que buscaban transformar su vida, y en todos los casos el patrón de los triunfadores es el mismo. Ellos no anuncian la tormenta, construyen el arca y solo hablan cuando ésta llega a puerto. El verdadero genio se esconde en el taller, no en la sala de prensa. Existe un contraste dramático entre la realidad limitante de la persona promedio y el potencial real de aquel que domina el arte del silencio estratégico. El hombre promedio busca la satisfacción inmediata de la declaración, la palmada en la espalda que le da su círculo social al escuchar sus fantásticas ideas. Esa satisfacción es falsa, fugaz, y drena la energía crucial que necesita para la ejecución real. Es como si su cerebro creyera que ya cumplió la tarea solo por haberla verbalizado. ¿Cuántas veces ha sentido esa euforia inicial, esa sensación de que ya está un paso más cerca de la meta solo por haberla compartido? ¿Y cuántas veces esa euforia se ha disuelto dejando atrás solo la culpa de no haber actuado? ¿Ha notado cómo las personas más ruidosas sobre sus planes son casi siempre las que menos resultados tangibles presentan al final? He observado en más de 40 años de trabajo con líderes de Fortune 500 que el 95% de los proyectos que se anuncian con gran fanfarria antes de tener un prototipo funcional nunca llegan a completarse. La energía se gasta en la gestión de la percepción pública en lugar de la resolución de problemas reales. La verdad es que la mayor parte del trabajo esencial para construir algo grande es invisible. Es el trabajo duro que se realiza a solas, sin testigos, en la madrugada o tarde en la noche, cuando la única compañía es su compromiso y su autodisciplina. Ese es el propósito existencial de la ejecución impecable, revelar el carácter que está construyendo en la oscuridad. Y hay verdades sobre el enfoque y la ejecución que transformarán su perspectiva por completo. La primera la compartiré en breve, pero antes necesita comprender un requisito fundamental: la autodisciplina es la reina de todas las virtudes. Y la disciplina es incapaz de crecer si está constantemente buscando alimento en la opinión ajena. No espere a que la vida lo empuje. Empiece usted. Rompa su propio techo de cristal, mire dentro de sí y reconozca lo que siempre estuvo ahí: el poder de la acción silenciosa. Su verdadero poder no está afuera, está esperándolo adentro. Y cuando decida usarlo, sus logros hablarán por sí solos con una fuerza que resonará por décadas. Desde el momento en que somos jóvenes, comenzamos a escuchar limitaciones externas. Nos dicen qué debemos estudiar, qué restricciones financieras tendremos, ¿qué nivel de éxito es realista para nosotros? Nos enseñan sutilmente a buscar la aprobación de figuras de autoridad, y esta necesidad de validación se incrusta profundamente en nuestra psique. Poco a poco, esas voces se convierten en parte de nuestra mente y sin darnos cuenta empezamos a vivir dentro de una prisión invisible cuyos barrotes son el miedo a la crítica y la necesidad del aplauso. ¿Alguna vez ha sentido que debe justificar cada paso que da, incluso si sabe que ese paso es el correcto para usted? Muchos luchan contra esta presión constante. Yo he visto a millones de personas talentosas paralizarse no por una falta de recursos o de inteligencia, sino por una falta de claridad interna que les permita ignorar el ruido y simplemente actuar. He aprendido, después de décadas de estudio, que este es un patrón destructivo. El cerebro confunde la verbalización con la realización. Una vez que usted explica su meta, la presión interna para lograrla disminuye porque ya recibió la recompensa emocional inicial. Conocí a un joven y brillante emprendedor llamado Mark,
que tenía una idea revolucionaria para una aplicación de logística. Pasó el primer año hablando de ella en cada evento, en cada reunión. El entusiasmo de su círculo era palpable. Lo llamaban el próximo Steve Jobs, pero ese aplauso se convirtió en su droga. Pasaba más tiempo refinando su discurso de presentación que escribiendo el código. La presión de cumplir con la imagen que había creado lo paralizó. 2 años después, otra empresa lanzó una idea similar y dominó el mercado. Mark nunca escribió una sola línea de código funcional. Su energía se consumió en el eco de las promesas. Pero aquí está lo que la mayoría no comprende: este drenaje de energía es sutil y destructivo. Si usted gasta 10 unidades de energía en anunciar su plan, le quedan 0 para empezar la tarea real que requiere 100 unidades. Muchos individuos no fracasan por falta de talento o recursos, sino por falta de la decisión interna de proteger su proceso creativo de la crítica y la adulación prematura. El primer paso hacia resultados masivos y medibles no es crear un plan de negocios perfecto ni buscar el mejor mentor, sino un cambio interno, la protección absoluta de su proceso mental y energético. El principio es simple: lo que usted protege, crece. Lo que usted expone prematuramente, se debilita. Si usted cree que su proceso necesita validación externa, ha cerrado la puerta a la autodisciplina. Pero si se atreve a pensar que su trabajo silencioso es su mayor activo y que solo los resultados tienen derecho a hablar, ya ha comenzado a dominar el arte de la ejecución impecable. Hay algo que pocos entienden sobre la ambición. La declaración pública de una meta, aunque parezca inofensiva, tiene un alto costo. Lo llamo el impuesto silencioso de la declaración. No importa cuánto se sienta impulsado por esa primera oleada de entusiasmo, aún hay un nivel superior de energía que se pierde. Siempre hay una posibilidad expandida de éxito, y la única manera de alcanzarla es cultivando esa idea en la oscuridad, lejos de las miradas curiosas y las opiniones no solicitadas. La mayoría de la gente vive creyendo que compartir su visión la hace más real, pero la convierte en algo frágil. ¿Ha notado cómo es más fácil procrastinar en un proyecto que ya anunció? La psicología detrás de esto es poderosa. Al declarar su intención, su mente registra una victoria parcial. Usted ha convencido a su audiencia de su potencial. El ego ha sido satisfecho. Y esto cambia todo. El cerebro es un economizador de energía brutal. Si ya obtuvo la recompensa social, la aprobación, admiración, ¿por qué molestarse en el arduo trabajo de la ejecución real? Escuche esto con atención. La declaración pública es como una fuga en el depósito de combustible de su proyecto. Su proyecto, especialmente al inicio, es frágil. Necesita toda la fuerza y el enfoque que pueda darle. No puede recorrer largas distancias si el combustible, que es la energía psíquica y la motivación interna, gotea constantemente para alimentar el ego y la validación. Lo que usted debe proteger es esa motivación interna, la presión real de la acción sin testigos. Cierre la boca, proteja su tanque de ambición, deje que la satisfacción provenga del trabajo duro y de la microvictoria diaria, no del aplauso de la multitud. El hombre promedio siente satisfacción inmediata al ser reconocido como el que va a hacer algo grande. Se enfoca en construir una marca personal alrededor de la intención. El hombre extraordinario, en cambio, siente la presión real de la acción, una presión que no necesita validación porque está intrínsecamente ligada a su autoconcepto. Se enfoca en construir una reputación basada en los resultados. Si usted es una persona de palabra, el silencio se vuelve más poderoso porque sabe que la única persona a la que debe rendir cuentas es a la persona que ve en el espejo. El proceso de ejecución requiere paciencia, ensayo y error y la constante corrección de rumbo. La declaración pública le ata a una versión de la meta que puede ser obsoleta mañana porque el mundo real, con su adversidad y sus sorpresas, le obligará a cambiar. ¿Está dispuesto a renunciar a esa dulce y superficial satisfacción de hablar de lo que hará? ¿O pretende seguir viviendo en el limbo de las intenciones no cumplidas? Cuando su proceso es silencioso, usted se da permiso para fallar, para cambiar y para crecer sin que el mundo lo juzgue por cada pequeño tropiezo. La transformación empieza cuando usted acepta que la única crítica constructiva viene de la ejecución en sí misma. El éxito que usted busca es el resultado directo de la suma de sus acciones invisibles, esos momentos en los que eligió sentarse y trabajar en lugar de hablar sobre el trabajo. Su enfoque se vuelve una palanca de poder cuando usted deja de buscar testigos. La falsa satisfacción de la declaración es un drenaje de energía disfrazado de motivación. Su ambición, sus grandes ideas, son como una semilla.
Necesitan oscuridad, humedad y nutrientes para germinar. Si usted saca la semilla a la luz del día y la muestra a cada persona antes de que eche raíces profundas, esa semilla se seca, se debilita o es devorada por los pájaros de la opinión ajena. El sol de la opinión pública quema los brotes tiernos. El viento de la crítica los quiebra. Y la falta de profundidad en la tierra, su propia concentración, impide que la raíz se afiance. No se puede esperar el fruto si constantemente está desenterrando la raíz para ver cómo va. He pasado mi vida estudiando la diferencia entre el hombre de intención y el hombre de acción, y he visto que esta falsa satisfacción, el placer inmediato de la promesa, es el principal asesino de la productividad. El cerebro, como le dije, busca la vía más fácil para obtener la recompensa de la dopamina. Si puede obtener esa descarga hablando y siendo admirado, evitará el esfuerzo duro de la ejecución. Es un mecanismo de autosabotaje muy efectivo. Y esto es lo más importante, la disciplina que necesita apoyo externo es una disciplina frágil. Si necesita que su cónyuge, sus amigos o sus colegas le recuerden lo genial que es su idea, significa que la presión para actuar no está dentro de usted. La autodisciplina florece en la soledad. Crece cuando la única voz que escucha es la suya, exigiéndose excelencia. La mayoría no comprende que el silencio no es una ausencia, es la presencia concentrada de su voluntad enfocada en la tarea. Tal vez piense, necesito socios y apoyo, por eso debo hablar de mis planes. Comprendo esa necesidad de colaboración y apoyo estratégico, pero la verdad es que si su proyecto es tan frágil que colapsa si no es validado con palabras, no está listo para crecer. La mejor manera de atraer socios de calidad, inversores serios, y el apoyo real que necesita no es hablando de lo que va a hacer, sino mostrando lo que ya ha comenzado a construir. El producto mínimo viable habla con más autoridad que 1000 discursos. He conocido a un ingeniero brillante que durante años planeaba crear una plataforma de educación digital revolucionaria. Cada día se decía a sí mismo y a quien quisiera escucharlo que necesitaba más aprobación de inversores o el visto bueno de sus colegas para empezar. Hablaba de la idea con tanta pasión que se sentía realizado, hasta que comprendió que la ejecución silenciosa era la única prueba de valor que necesitaba. Comenzó a codificar en las noches, robándole horas al sueño sin decirle a nadie lo que estaba haciendo. 6 meses después, su plataforma estaba en beta con 100 usuarios de pago. Fue entonces cuando habló y los inversores no solo escucharon, sino que compitieron por financiarlo. Sus acciones crearon la demanda. ¿Recuerda que hablé del impuesto silencioso de la ambición? La resolución es esta: la ambición no debe pagar impuestos, debe reinvertir su energía mental y emocional en la ejecución misma. Si este mensaje resuena en usted, deténgase un momento, respire profundamente, reconozca que algo dentro suyo ya lo sabía, que ha estado pagando ese impuesto silencioso por demasiado tiempo. Suscríbase a este canal si busca mensajes que lo impulsen a despertar su verdadero potencial de ejecución y convertirse en el arquitecto silencioso de su destino. Y comente algo personal. ¿Cuál es el proyecto que dejará de anunciar hoy para empezar a construir en silencio? Escríbalo, porque declarar su compromiso con la acción silenciosa es el primer paso para vivirla. Recuerde, proteger su energía de las distracciones es redefinir el poder. Cada vez que decide callar una intención, está construyendo la autodisciplina. Y hay otra verdad que pocos comprenden sobre el enfoque. La acción silenciosa le permite reinventarse sin la crítica pública. El mundo le da un nombre, le pone una etiqueta basada en sus fracasos pasados o en las promesas que no cumplió. La única manera de cambiar esa identidad es cambiar sus hábitos en secreto. La ejecución silenciosa le da el espacio para fallar, para aprender y para pivotar, sin tener que justificar su cambio de dirección ante una audiencia que aún espera que cumpla la versión obsoleta de su plan. La autodisciplina, la coherencia interna y la transformación del carácter son los pilares que usted forja en el silencio. Si usted anuncia su plan y luego fracasa, siente que ha defraudado a una audiencia. Esa vergüenza pública es un obstáculo paralizante para el siguiente intento. En contraste, si usted trabaja en silencio, cada error es solo una lección privada, una calibración en su sistema. Su mente no está preocupada por el juicio ajeno, sino solo por la eficacia del proceso. La acción silenciosa es una estrategia de supervivencia. Le permite ser radicalmente honesto consigo mismo. 3 mentiras que lo mantienen atado a la declaración pública y al ruido social.
La primera es el miedo al fracaso, que paradójicamente lo mantiene paralizado al buscar seguridad en la palabra. La segunda es la necesidad de validación externa, que es una adicción a la adrenalina social que no alimenta sus resultados. La tercera es la creencia de que hablar genera responsabilidad, cuando la única responsabilidad real se genera al sentarse a trabajar. El hombre que habla se define por su promesa y se encierra en una identidad estática. El hombre que actúa se define por sus resultados y se da permiso para evolucionar. Él no espera el permiso del mundo para transformarse, él comprende que el mundo solo le exige una cosa: resultados. No se trata de ser secreto, se trata de ser estratégico con su energía. Rompa el hábito de la justificación. Deje de dar explicaciones. Escuche la voz interna que le dice que la prueba está en el plato, no en el menú. Reclame su derecho a construir en su propio tiempo, con sus propias métricas. La transformación no ocurre con un gran anuncio, sino con el micro esfuerzo diario que nadie ve. ¿Recuerda algún momento en que el simple acto de sentarse a trabajar sin distracciones le dio más energía que cualquier charla motivacional? La acción es la fuente de la motivación real. ¿Permitirá que el ruido defina su carácter? ¿O permitirá que su acción silenciosa hable por usted? Si continúa aquí conmigo, ya pertenece al pequeño porcentaje que no abandona en el primer obstáculo, que entiende que el conocimiento sin aplicación es la forma más cara de ignorancia. El enfoque y la ejecución requieren blindar su energía. La distracción no es solo el teléfono o el email. La distracción más potente es el tirón interno a buscar justificación o a buscar aprobación. La distracción social es una forma de autosabotaje que le permite evitar el verdadero esfuerzo. Cuando usted trabaja en silencio, está levantando un muro contra esas fuerzas destructivas. Implemente hoy mismo un sistema de blindaje energético. Durante los próximos 90 días, siga estos 3 pasos. Fase 1, los primeros 30 días es la auditoría silenciosa. Lleve un registro cada vez que sienta el impulso de hablar sobre su proyecto clave y anote qué lo desencadenó. Fase 2, días 31 a 60, KEO es el cortafuegos de enfoque. Establezca 2 bloques de 90 minutos de trabajo ininterrumpido al día y prohíba cualquier comunicación sobre su proyecto que no sea absolutamente esencial para la ejecución. Fase 3, días 60 y 90, KEO es la reinversión de energía. Mida el progreso de su proyecto con métricas de acción, no de opinión, y compare los resultados con los 90 días anteriores. Verá que su producción se duplica. Su enfoque es como un potente rayo láser. Si usted lo dispersa constantemente en la atmósfera del ruido social, pierde potencia y solo genera calor. Si en cambio lo concentra en un punto único, con la fuerza de la disciplina silenciosa atraviesa el acero del desafío más grande. La mayoría de la gente apunta a 100 objetivos a la vez y encima habla de ellos. El resultado es energía disipada y frustración. Hay un nivel más profundo de concentración que solo se logra en el silencio. La concentración profunda y sostenida que le permite entrar en un estado de flujo donde el tiempo se detiene y la calidad de su trabajo se dispara exponencialmente. Es imposible acceder a ese estado si su mente está preprogramada para revisar las reacciones de su última publicación o las opiniones de sus amigos sobre su proyecto. Tal vez piense: mis amigos y mi familia me dan buenos C o N, S, J o S punto comilla. Comprendo la intención de esa objeción, pero la verdad es que el consejo más valioso solo viene después de que usted haya probado su idea en el mundo real con datos y resultados tangibles. El consejo de un bien intencionado no es un sustituto para la verdad brutal de la ejecución. Es mejor tener una pequeña prueba de concepto funcional que un gran plan teorizado y validado socialmente. El hombre promedio se preocupa por la percepción. El hombre extraordinario se preocupa por la producción. No espera la condición perfecta, no espera la aprobación. Empieza con lo que tiene en el silencio de su propio espacio y hace que funcione. El contraste binario es claro: el grupo débil busca el resultado superficial, el reconocimiento. El grupo fuerte crea resultados profundos, sostenibles y transferibles. Cada pensamiento que usted permite genera una emoción. Cada emoción genera una acción. Si permite que la necesidad de justificación domine su proceso, se volverá un maestro de las excusas. Pero si aprende a controlar el impulso de hablar, se convertirá en un maestro de la ejecución. He conocido a un ejecutivo de ventas brillante que durante años culpó a su entorno por su falta de concentración y su bajo rendimiento.
Cada día se decía que la oficina era demasiado ruidosa y que la cultura de la empresa le impedía concentrarse, hasta que comprendió que el verdadero ruido era el interno, generado por la necesidad constante de justificar sus resultados a su equipo y a su jefe. Adoptó la regla del silencio sagrado, programó bloques de 2 horas en su agenda sin explicar el porqué a nadie y se dedicó a una ejecución profunda, sin teléfono, sin correo, sin interrupciones. Un año después, duplicó sus cifras de ventas y obtuvo un ascenso significativo, no porque la oficina cambiara, sino porque su blindaje interno se había activado y sus resultados hablaron por sí solos. La autodisciplina inquebrantable, la verdadera marca de un triunfador, es la capacidad de actuar incluso cuando nadie está mirando y sin necesitar que nadie le esté animando. El poder de la acción silenciosa reside en esto. Si su disciplina depende de los vítores externos, es una disciplina frágil que colapsará al primer viento de adversidad. La disciplina robusta es autosuficiente. Y esto es lo más importante, la autodisciplina es un músculo invisible. No se entrena en el gimnasio, se entrena en la repetición silenciosa de la tarea importante cuando nadie está mirando y cuando nadie lo está felicitando. La comodidad emocional de compartir su meta drena su energía disciplinaria. Necesita reservar esa energía para los momentos difíciles, para los días en que el trabajo es tedioso y el resultado parece lejano. Déjeme mostrarle algo que transforma todo. El hombre verdaderamente autodisciplinado utiliza la soledad de su ejecución como un combustible, no como una prisión. Sabe que cada minuto invertido en silencio es un depósito de valor en su autoconcepto y que ese valor se manifestará después como resultados medibles. Aquí están los 4 pilares fundamentales de la ejecución silenciosa que le permitirán cultivar esa autodisciplina inquebrantable. Primero, claridad radical sobre el objetivo principal, que debe ser tan claro que no necesite explicarse. Segundo, el compromiso diario con la microacción, el pequeño paso que se da sin ruido. Tercero, la capacidad de tolerar la incomodidad de la incertidumbre, sabiendo que el camino no será lineal. Y el más crucial de todos, el orgullo de la tarea bien hecha, un orgullo que no necesita audiencia, que es su recompensa interna y su validación definitiva. No se confunda. El silencio no es pereza, es el más alto nivel de concentración y de energía enfocada. Cuando el hombre silencioso se sienta a trabajar, el mundo exterior desaparece. El hombre promedio tiene que luchar contra el ruido, el hombre disciplinado crea silencio donde quiera que esté. La verdad que comenzamos a explorar sobre la reinvención silenciosa se confirma aquí. El silencio no es ausencia, es la presencia concentrada de su voluntad, una reinvención constante que ocurre lejos del juicio público. Usted es libre de cambiar su plan, su enfoque, su estrategia sin tener que emitir un comunicado de prensa. Esa libertad es poder. Su permanencia hasta este punto demuestra algo innegable, su mente reconoce la verdad cuando la escucha y su corazón está listo para el siguiente nivel de acción. El sistema para pasar de la intención a la ejecución precisa debe ser metódico y sistemático, no basado en la emoción o la inspiración. El hombre ruidoso confía en el entusiasmo, el hombre silencioso confía en el proceso. La ejecución precisa es como el mecanismo de un reloj suizo. Las piezas operan internamente, con la máxima eficiencia y sin ruido. El resultado es la medición perfecta del tiempo, la entrega impecable. La clave es construir sistemas que minimicen la necesidad de tomas de decisión diarias y que maximicen la acción automática. Esto se logra en silencio, porque requiere una inmersión y una reflexión que es imposible bajo el escrutinio social. Si usted está constantemente explicando su sistema, está distrayéndose de mejorarlo. El hombre ruidoso confía en la inspiración para empezar. El hombre silencioso confía en el sistema para continuar. El sistema es la herramienta, la llave maestra. El sistema elimina la dependencia del estado de ánimo. Cuando usted tiene un sistema sólido, no necesita motivación. Simplemente necesita seguir los pasos. Y esto solo se puede diseñar y refinar lejos del ruido. La mayoría de la gente sobreestima la necesidad de hablar y subestima la necesidad de la reflexión profunda. La reflexión profunda requiere quietud, tiempo sin interrupciones y la total ausencia de la presión de rendimiento. Es en ese silencio donde se revelan las fallas de su plan y donde se conciben las soluciones más elegantes y eficientes. Recuerde, la adversidad es inevitable. Cuando golpea la dificultad, el hombre que ha hablado de su plan se enfrenta a la doble presión del problema y de la humillación pública.
El hombre silencioso solo se enfrenta al problema, puede pivotar rápidamente, hacer cambios drásticos y volver a la mesa de diseño sin tener que responder a nadie. Esa velocidad de adaptación es una ventaja competitiva brutal que solo el silencio le ofrece. He conocido a un desarrollador de software increíblemente talentoso que, durante años, intentó lanzar su startup siempre hablando en conferencias sobre el futuro y el potencial. Hablaba de la versión 3.0 antes de tener la 1.0. Cada día se decía que necesitaba atraer a la prensa primero para crear expectación, pero la presión de las expectativas lo paralizaba. Finalmente adoptó la regla de no hablar de su trabajo hasta que hubiera un producto mínimo viable en las manos de los usuarios. 9 meses de silencio disciplinado después, lanzó su aplicación y recibió cobertura masiva y orgánica. No porque anunciara su intención, sino porque entregó un producto terminado y funcional. Su ejecución fue el marketing más poderoso. Si este mensaje continúa redefiniendo la forma en que usted aborda sus objetivos, le pido que haga un alto. No se trata solo de escuchar, se trata de aplicar. Suscríbase ahora si está listo para dejar de consumir motivación vacía y empezar a implementar estrategias de acción probadas. Necesitamos más personas que construyan en silencio y menos que solo hablen en voz alta. Y déjeme saber en los comentarios qué hábito de ruido va a eliminar de su vida en las próximas 48 horas. La acción inmediata es la prueba de la seriedad. Recuerde, el sistema es el combustible de su ejecución. Cada vez que sigue su sistema en silencio, está garantizando el resultado. Construir un legado es un proceso de largo aliento y los imperios, sean financieros, intelectuales o personales, se construyen en silencio. El ruido atrae a los críticos y a los cazadores de tendencias. El silencio atrae el poder y la solidez. Los cimientos de un rascacielos se construyen en la oscuridad, bajo tierra, con meses o incluso años de trabajo que nadie ve. Es un trabajo sucio, ruidoso para los obreros, pero silencioso para el mundo exterior. Solo cuando la estructura es sólida e inquebrantable se permite que la torre se eleve majestuosamente. La mayoría de las personas quiere ver la torre antes de que se excave el primer hoyo. No tenga esa mentalidad. El hombre que busca fama quiere el aplauso del hoy, un aplauso que se desvanece con el viento. El hombre que busca legado quiere la relevancia del mañana, una relevancia que se sostiene por la calidad de lo que construyó en la oscuridad. El silencio protege su visión de la mediocridad. Cuando usted expone su gran idea demasiado pronto, la gente promedio tiende a reducirla a su propio nivel de comprensión. Le dirán por qué no se puede hacer, por qué es demasiado grande o por qué es demasiado arriesgado. Si usted permite que esas voces entren en sus cimientos, lo debilitarán. Es su trabajo custodiar la inmensidad de su visión hasta que sea lo suficientemente fuerte para sostener la crítica. Deje de buscar la reacción del momento. Busque la permanencia. La acción silenciosa es la evidencia de que usted confía más en su capacidad que en la opinión de los demás. El verdadero reconocimiento no viene de fuera, sino de dentro. El poder de la acción silenciosa le permite desarrollar un sistema de validación interna, un scorecard personal que es la única métrica que verdaderamente importa. Su autoconcepto es la moneda más valiosa que usted posee en el mercado de su propia vida. Cada acción silenciosa, cada hora extra invertida en el proyecto sin decirle a nadie es un depósito de valor incalculable. Cada búsqueda de validación externa, cada justificación verbal, es un retiro de ese valor. Si usted se siente orgulloso de su trabajo, la validación externa se convierte en un simple bono, no en una necesidad. Usted no puede depender de las porras del mundo para definir su valía. Aquí están 5 acciones específicas y medibles que puede tomar para cambiar su enfoque del ruido a la precisión y establecer su validación interna. Primero, defina sus métricas de éxito internas, las que nadie más ve, como horas de concentración profunda o lecciones aprendidas por cada error. Segundo, establezca una regla de silencio de 90 días para un proyecto clave, prohibiendo estrictamente cualquier anuncio o justificación. Tercero, celebre las microvictorias privadas con usted mismo, reconociendo el esfuerzo sin publicitarlo. Puede ser algo tan simple como un descanso de 10 minutos o anotar el logro en un diario privado. Cuarto, elimine todas las reuniones de justificación o de actualización que no sean absolutamente críticas para la ejecución. Si una reunión no termina con un punto de acción claro, fue una pérdida de tiempo. Y el más crucial, practique la autoevaluación brutalmente honesta, sin piedad ni autocastigo. Aprenda y siga adelante.
He conocido a una madre soltera que durante años soñó con iniciar un negocio de servicios que le diera libertad financiera. Cada día se decía que necesitaba que su familia, escéptica, creyera en ella. Pero la crítica de su entorno era un ancla, hasta que comprendió que la creencia debía empezar y terminar dentro de ella. Dejó de hablar de su plan y se dedicó a construirlo 1 hora antes del amanecer y 1 hora después de que sus hijos se acostaran. En 2 años, su negocio no solo la liberó financieramente, sino que inspiró a su familia con el hecho consumado del éxito. No porque su familia le diera permiso o fe, sino porque ella se dio permiso a sí misma para actuar en silencio. Llevamos mucho tiempo juntos en esta conversación y esa permanencia habla de su compromiso con la maestría de la ejecución, con ir más allá de la intención. La capacidad de sostener un gran logro es el resultado final del entrenamiento silencioso. El éxito masivo no es el punto de llegada, sino un punto de inflexión que requiere una fuerza de carácter descomunal. Si usted habla de sus planes y luego obtiene el éxito, a menudo no está preparado para la adversidad que viene con ese nuevo nivel. El éxito masivo es una carga pesada. Si sus músculos de la disciplina no se han entrenado en el gimnasio del silencio, el peso del logro y de la nueva responsabilidad lo aplastará. La exposición pública del plan lo hace vulnerable. La ejecución silenciosa lo hace resistente. Si sus cimientos son profundos y privados, cuando la envidia, la crítica o la competencia ataquen su torre, usted sabrá exactamente qué costó construirla y tendrá la fortaleza interna para repararla. El hombre que anuncia su victoria no sabe cómo conservarla porque no entiende el precio real que pagó en la oscuridad. El hombre que la construye en silencio sabe exactamente qué sacrificio se hizo y cómo replicar ese proceso. El verdadero entrenamiento no es la victoria, sino la capacidad de enfrentar los desafíos de la victoria. Entre su carácter en la adversidad silenciosa. Aumente su resistencia mental. Prepárese para sostener la victoria que nadie ve venir y que pocos están preparados para manejar. La disciplina de no hablar de sus planes es, en última instancia, una prueba de madurez, una señal de que usted valora el proceso sobre el aplauso. Finalmente, la acción silenciosa es la transición definitiva de la intención a la transformación real. No es suficiente desear ser una persona de acción, usted debe convertirse en una persona de acción a través de la repetición implacable de hábitos productivos en privado. Rompa el hábito de la justificación. Deje de creer que las palabras tienen peso sin el soporte de la acción. Escuche la voz de la acción interna que le pide que trabaje, no que hable. Reclame su derecho a construir en su propio tiempo, en su propio ritmo. La acción silenciosa es la respiración profunda del alma. Lo calma, lo centra y lo prepara para el esfuerzo sostenido que requiere la excelencia. El resultado final no es el silencio por sí mismo, sino la fuerza inquebrantable y la claridad que ese silencio le otorga. La claridad se convierte en poder porque elimina la ambigüedad, elimina la dependencia de la opinión y lo fuerza a confrontar la realidad de su ejecución. Usted está aquí porque está listo para dejar de ser el hombre que habla de lo que va a hacer y convertirse en el hombre que lo está haciendo en este preciso momento. La culminación de su potencial de enfoque y ejecución no está en un logro externo que pueda mostrar en redes sociales, sino en la calidad de la transformación interna. Porque el resultado visible no se trata de acumulación de bienes, sino de la formación de un carácter robusto, disciplinado y autoconfiado. ¿Recuerda la verdad que exploramos sobre la reinvención continua? La sabiduría final es esta: su poder siempre ha residido en lo que usted decide proteger, no en lo que decide exponer. Cuando usted entiende esto, deja de medir su valor por la visibilidad que tiene su proyecto y empieza a medirlo por la profundidad de su disciplina. Cada acción positiva que realiza en privado es una evidencia innegable de que usted ya es la persona que aspira a ser. Pero la verdadera grandeza no consiste en un punto de llegada, sino en un proceso continuo de automaestría. Y ese proceso no termina nunca porque su potencial es por diseño infinito. Siempre hay un nivel más alto de ejecución que alcanzar. Cuando mire atrás, comprenderá que todas las piezas encajaban perfectamente, comprenderá que los obstáculos no lo detuvieron, sino que templaron su voluntad. Verá que las pérdidas lo forzaron a la reevaluación. Descubrirá que los largos periodos de silencio no fueron estancamientos, sino el periodo más profundo y fértil de su crecimiento.
Descubrirá que no había error ni fracaso real, solo aprendizaje acelerado, que cada dificultad estaba entrenando su cualidad interna de resiliencia para sostener el nivel de éxito que estaba destinado a recibir y crear. No hubo tiempo perdido, solo tiempo invertido en la construcción invisible de su carácter. Pero recuerde algo esencial: su don, su potencial, su capacidad de ejecución no le pertenece solo a usted. Fue puesto dentro de su ser para un propósito mayor, para servir, para inspirar a otros a través del ejemplo de sus resultados. La plenitud no se encuentra en el autobeneficio, sino en la contribución significativa. Un hombre verdaderamente realizado no busca la validación externa de su éxito, busca el impacto transformador que su éxito tiene en el mundo. El silencio le da la fuerza para crear ese impacto. Su historia, sus errores, su resiliencia, todo lo que ha vivido y todo lo que ha construido en silencio puede convertirse en una antorcha para alguien más. No guarde su poder. Compártalo a través del hecho consumado, del legado tangible que nadie puede ignorar. Y llegará un día, quizás sin darse cuenta, en que su mente ya no piensa en la justificación, sino en el siguiente paso de acción. Un día en que su corazón ya no teme la crítica, sino que acepta la realidad. Un día en que su mirada ya no busca la necesidad externa de aprobación, sino la claridad interna de su propio camino. Ese día entenderá que la transformación no fue un evento único y ruidoso, sino un camino continuo de elecciones silenciosas. Entenderá que todo este tiempo estuvo entrenando para convertirse en lo que siempre fue capaz de ser: un maestro de la ejecución. Su vida no cambiará de golpe, cambiará en silencio cada vez que elija la acción sobre el anuncio, la disciplina sobre la distracción, la construcción sobre la justificación, y cuando mire a su alrededor y vea lo lejos que ha llegado, comprenderá una verdad simple y poderosa: siempre tuvo más fuerza, más disciplina y más potencial de lo que imaginaba. Solo necesitaba tomar la decisión interna decisiva de silenciar el ruido. Porque el poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de usted, esperando a que lo despertara, y ahora que lo ha hecho, no hay límite que pueda detenerlo.